Hola estimados estudiantes ingenieros, en este video vamos a explicarles el método de Hardy-Cross por corrección de caudales. Entonces este fue desarrollado por el ingeniero Hardy-Cross en 1936 en Estados Unidos y este se basa en suponer caudales e ir corrigiendo hasta que delta Q tiende a ser lo más pequeño, o sea, tiende a ser cero. Entonces esta ecuación de la sumatoria de las pérdidas en cada circuito, entonces pérdida por fricción más pérdidas menores, esta ecuación de Darcy, ecuación de pérdidas menores, acá se suma un delta Q y acá se forma un binomio al cuadrado. Se desarrolla el binomio al cuadrado, como el delta Q tiende a ser pequeño en comparado con los demás caudales, el delta Q término al cuadrado se simplifica. Luego resolviendo y simplificando se despeja delta Q sub i, quedaría esta fórmula cuando se utiliza la fórmula de pérdida por fricción de Darcy-Weisbach. Entonces este coeficiente es 2. Entonces puede quedar así esta forma, que estas son las pérdidas por fricción más pérdidas menores, que son las que se representan aquí, con el signo negativo sobre 2 veces la sumatoria de las pérdidas sobre el caudal de cada uno de esos tramos. Entonces estas son las ecuaciones que corrigen el delta Q. Algo muy importante como suposición es que los valores de pérdidas o de alturas piezométricas, que son las pérdidas, corresponden a las pérdidas, y caudales en sentido de las manecillas del reloj tienden positivos según el flujo y negativos cuando el flujo va en sentido de las manecillas del reloj. Este es el ejemplo 7.1 de Saldarriaga. Esta es la red pequeña. Acá entra 200 litros por segundo, según lo que indica aquí. Hay una válvula en el tramo 2-3, ¿sí? Del nodo 2 y 3. Entonces acá están las demandas. La demanda del nodo es 60 litros por segundo. Las longitudes 500, diámetros internos. Circuito 1, hay dos circuitos. Dan la viscosidad y el material de la tubería. Acá están los datos proporcionados, se van a realizar en Excel. Acá se resumen los datos: viscosidad cinemática, gravedad, número de tuberías hay 7, número de uniones 6. Hay que en este método hay que suponer, como lo vamos a resolver ahora en la segunda parte con el tema del Excel. Entonces hay que suponer, hay que balancear caudales conservándolos, ¿sí?, en cada uno de los nodos. Entonces estos datos son supuestos de tal forma que se cumpla la conservación de la masa. Por ejemplo, en el nodo 1 ingresa 200, tiene que salir 200. Acá se asume que para acá de 1 a 2 son 120, este supuesto, y de para acá es 80. ¿Listo? Entonces acá vemos los diámetros. Todo eso se va a realizar en el Excel: la iteración 1, iteración 2, iteración 3, iteración 4, iteración 5. Acá se ve pues cuando los delta Q tiendan a ser 0. Finalmente se resumen los resultados de cada uno de los caudales en cada uno de los nodos y se calculan las alturas piezométricas, los caudales en cada una de las tuberías. Y acá se conoce la presión en el nodo 1, o sea, se conoce la presión aquí, que es 100 metros columna de agua. Entonces con base en las pérdidas se van conociendo las otras presiones de cada uno de los nodos. Son 5 presiones desconocidas: la 2, 3, 4, 5 y 6, como lo vamos a ver en Excel. Acá se resumen los flujos, ya los resultados cómo están, se ve el balance. Por ejemplo, 200, 107,93, eso sumaría 200, o sea, sería 107 más 93. Estos dos que salen del nodo 1 es igual a lo que entra. 93 más 107 es 200, que es lo que entra. Listo. Entonces se puede resolver en el paneo Watergem para resolver acá. Bueno, entonces acá está como el esquema de el tema del flujo de las presiones. Por ejemplo, acá de 4 está en 80 metros columna de agua, va de 4 a 3. Ese sería porque ahí va de mayor presión a menor presión, ese es el gradiente. Entonces ahora les mostraré en Excel. En Excel vamos a resolver este problema aplicando el método Hardy-Cross. Entonces tenemos los datos de la viscosidad cinemática, la gravedad, número de tubos 7, número de uniones 6. Acá contamos los tubos, las uniones o nodos. Entonces acá en este caso en esto se deben asumir diámetros de cada uno de los
bueno, dirección, flujo y diámetro. Entonces acá, por ejemplo, acá se asumió el flujo de 1 a 2, de 1 a 6. Acá esto indica la dirección del flujo. Hay que balancear pues los caudales al inicio. Entonces, por ejemplo, o sea, al nodo 1 entran 200, se distribuye entonces 120 para 1, 2 y 80 para 1, 6, de tal forma de que lo que entre, o sea, los 200 que entren sean igual a la sumatoria a los que sale, que sería 200. Entonces, si acá, por ejemplo, en 1, 6 entra, vienen 80 litros por segundo, y acá en el nodo 6 demanda 40, que es un dato pues ya fijo, que depende del consumo de la comunidad. Entonces 80, de esos 80 si se consumen 40, entonces de 6 a 5 van 40. Acá únicamente hay una válvula acá en el tramo 2-3. Entonces vemos dos circuitos, el circuito 1 y el circuito 2. Entonces lo que se asume son los caudales, como lo hemos mencionado, las direcciones del flujo y diámetros. Entonces estos diámetros ya dados en el problema, que se pueden calcular previamente para esos caudales, dependiendo de un criterio que se emplee. Están los coeficientes de rugosidades, etc. Entonces acá, por ejemplo, se hace el método para las condiciones iniciales, se toman los para el circuito 1 y circuito 2, y si hay más se colocan por circuitos. Y en el circuito 1 y 2, entonces, por ejemplo, acá los valores de caudales son caudales y cargas isométricas, son positivos cuando vayan a dirección del sentido de las manecillas del reloj. Entonces de 1 a 2 es 120, este de 1 a 2 es positivo, por eso el caudal acá de 1 a 2, que son esos 120 convertido en metros cúbicos por segundo, es positivo. De 2 a 5 también va a favor de la manecilla del reloj, en la dirección de la manecilla del reloj, por lo tanto es positivo. 6.5 vemos que va en dirección opuesta a la manecilla del reloj, así como 1.6, por lo tanto 1.6 y 6.5 son negativos. Acá se fijan los diámetros, las longitudes ya definidas, la rugosidad acá corresponde a un solo material, que es hierro forjado. La velocidad, como se calcula, como el absoluto, porque acá hay caudales negativos, entonces de 4 por Q sobre pi diámetro al cuadrado, es decir, caudal sobre área, y el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces acá hacemos esto. Para el circuito 2, que es este circuito que está aquí, entonces tenemos que de 2 a 3, de 3 a 4 son positivos. Entonces 2 a 3, 3 a 4 los caudales son positivos, que están en dirección de las manecillas de reloj. Y 2, 5 y 5, 4 son negativos. Entonces los caudales asupuestos balanceados en 5, 4 y 2, 5 son negativos. Notan que hay un tramo común que es 2, 5, por eso casi se subraya en amarillito, que eso se corrige el doble. Este tramo es común para el circuito 1 y para el circuito 2, entonces lo corregimos dos veces. Entonces ya calculando la velocidad, acá arrastramos, calculamos el Reynolds, que es velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. O sea, acá está la viscosidad cinemática. Esa viscosidad cinemática que VO2 la fijamos, acá arrastramos. El F lo pueden calcular con Colebrook-White, pero acá vamos a hacer esta de Swain, que es como más directa y aplica para todo el rango de turbulencia, que vemos que acá generalmente los flujos son turbulentos. Entonces acá, esto logaritmo, vamos a aplicar esta fórmula de F, logaritmo base 10 de 1 sobre 3.7, que multiplica a diámetro sobre K sub S, diámetro sobre K sub S. Cerramos paréntesis, cerramos el denominador, más 5.74 sobre el Reynolds elevado a la 0.9. Cerramos el paréntesis del logaritmo, cerramos el paréntesis y elevamos al cuadrado. Esto lo arrastramos. Bueno, acá todos los coeficientes de pérdidas menores, aunque ya están acá definidos, vamos a colocarlo acá de 0 para ganar algo de tiempo. El único que es de 10 es este que está acá en el tramo 2-3, que es donde está la válvula, es un valor de 10. Entonces acá calculamos HF,
que es F por L sobre D por la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. ¿Listo? Entonces calculamos las pérdidas por fricción, las pérdidas menores. Bueno, en este caso todos van a ser 0, pero vamos a dejar fija la ecuación, que es sumatoria K por velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. ¿Listo? O sea, acá arrastramos. Acá la sumatoria de pérdidas va a ser, bueno, acá esto tiene que tener el mismo signo que Q, porque tanto H y Q dependen de las manecillas del reloj. Entonces H tiene el mismo signo de Q, entonces simplemente va a ser el signo de este caudal que tenga ese tramo por la sumatoria de las pérdidas por fricción más las pérdidas menores. Entonces acá seguimos arrastrando. Acá calculamos, vamos a conectar el computador. Entonces calculamos H sobre Q. Entonces H sobre Q, bueno, aunque H y Q tienen los mismos signos, esto siempre da positivo, vamos a colocarlo aún así. El absoluto no es necesario, pero vamos a colocarlo. Sobre Q. Entonces ahí vemos, hacemos todo esto. Bueno, acá calculamos la sumatoria de las pérdidas en ese circuito y la sumatoria de la relación entre las pérdidas sobre, o la diferencia de altura tiosiométrica sobre los caudales. Y acá calculamos el delta Q con esta ecuación, cuando se utiliza como pérdida por fricción la de Darcy-Weisbach. Entonces simplemente va a ser al signo negativo de la fórmula que está aquí, de la sumatoria de las pérdidas. Entonces la sumatoria de las pérdidas acá está, sobre 2 por la sumatoria de la relación H sobre Q. Entonces sería este. Y ahí tenemos el primer valor. Aplicamos lo mismo para esto. Bueno, acá esto digamos que sería lo mismo para esto, pero acá le colocamos un 10. ¿Sí? Entonces acá todo esto se calcula en función de su respectiva variable, reino, el factor de fricción, para no escribir nuevamente la fórmula. Acá ya están todas las sumatorias, y el delta Q simplemente va a ser la misma ecuación menos la sumatoria de las pérdidas sobre 2, que multiplica la sumatoria de las pérdidas sobre los caudales. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Entonces este amarillo, el delta Q que corresponde a cada uno de los tramos, va a ser el de su respectivo valor. Vamos a colocar este acá fijo. Bueno, pero este amarillito se corrige doble, va a ser este menos este. Listo, este amarillito se corrige doble. Acá lo mismo, el delta Q correspondiente va a ser igual a este. Lo fijo para arrastrarlo y me queda un poco por facilidad. Y acá en el amarillo corregimos doble, va a ser este menos el delta Q del circuito anterior. ¿Sí? Bueno. Ahora simplemente Q corregido, que es el Q de la próxima iteración, es caudal asumido más el delta Q. Entonces ahí vamos corrigiendo. Acá va a ser Q más delta Q. Esto acá fijamos. Bueno, acá vemos que los caudales corregidos son muy similares.
de hecho son similares. Y bueno, lo que hacemos ahora para la siguiente iteración simplemente es copiar esto y cambiar los caudales. Es importante fijar las variables que no cambien para no cometer error. Entonces los caudales son los que cambian, son estos del circuito 1, entonces son los corregidos del circuito 1 de la iteración anterior, ¿cierto? Entonces acá cambia, vamos a colocar el caudal de la iteración anterior, sería este de acá, el de 2.3 por ejemplo, será el corregido del circuito 2 y acá arrastramos. Y ahí vamos corrigiendo, acá se calculan los delta Q, acá hacemos el mismo proceso, corregir este delta Q, va a ser este, ¿sí? El tramo común se corrige así. ¿Cierto? Acá hacemos esto, que va a ser igual a este tramo lo corregimos así. Entonces allá tendríamos teniendo vemos que los delta Q son chiquiticos, entonces seguimos con el proceso iterativo. Vamos para la iteración 3, lo que tenemos que cambiar únicamente es eso, son 3, cambiamos los caudales, estos caudales de los circuitos, caudales, pues acá va a ser el del circuito 1 corregido, lo colocamos acá. Vamos entonces corrigiendo estos caudales, colocamos el del circuito 2, que sería de la iteración anterior. Acá están los caudales respectivos corregidos. Y acá cambia entonces este delta Q, cambia los delta Q, cambian los delta Q, entonces va a ser igual de este, los arrastramos, también acá los borramos, este que está rayado en amarillo se corrige así. Acá fijamos este valor, como va a ser este valor menos este. Vamos a colocarlo acá en amarillo para la siguiente iteración. Vamos para la siguiente iteración. El proceso es así. Bueno, acá ya se ve que, bueno, ¿dónde puedes parar el proceso? Cuando esto es delta H, cuando esta sumatoria delta H tiende a ser pequeña, y entonces vamos a seguir iterando. El proceso para cuando la sumatoria de las pérdidas en los circuitos sea 0. Listo, acá miremos a ver. Ok, entonces acá corregimos los caudales del circuito número 1, acá está, de las iteraciones anteriores, corresponderían a este. Arrastramos, corregimos los de los circuitos 2, o sea, vamos al circuito 2, caudales corregidos del circuito 2, y lo otro, acá estos delta Q que hay que corregir, los delta Q. Entonces simplemente colocamos este delta Q, este de acá va a ser el del tramo 2.5, que es el que se repite. Lo podemos hacer así, y acá hacemos lo mismo, el mismo proceso, fijamos, arrastramos, este va a ser
este valor menos el delta Q del otro circuito. Sería acá. Ahora vamos a la iteración 5. Y corregimos los caudales. Entonces los caudales van siendo los del circuito 1. Vamos a la iteración anterior, circuito 1. Tramos, los del circuito 2 corregidos en la iteración anterior. Seguimos acá, cambiamos acá los delta Q, eso va a ser igual a este va a ser este valor menos este los borramos, este va a ser este, y acá en este simplemente va a ser este valor menos este valor. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que ya la sumatoria de las pérdidas tiende a ser pequeña. Ahí podemos parar, o si queremos seguir iterando hasta darle que esta sumatoria tienda a ser lo más pequeña posible, entonces ya ahí podemos parar el proceso. Ahora los resultados definitivos simplemente son los caudales que corresponden a la última iteración. Pues podemos tomar, por ejemplo, el caudal de este, que es el corregido más reciente. Podemos tomar estos, 0.107 metros cúbicos el de 1.2, este 0.010 metros cúbicos por segundo de 2.5. Acá están resumidos. Entonces acá le colocamos valores absolutos de esos caudales calculados. Vemos ya los caudales por cada valor. Acá están litros por segundo, que simplemente multiplicados por 1000, y las pérdidas de carga que van siendo de cada uno de los tramos. Simplemente va a ser las pérdidas que ya calculamos en cada uno de los tramos de la iteración final. Ahora las presiones, entonces vemos acá la distribución de los caudales. Vemos que se cumple, por ejemplo, para entrada en 1 entran 200, entonces vemos que el caudal de 1 a 2 vemos que es 107, y de 1 a 6 es, venimos acá de 1 a 6 es 93. Por lo tanto, esto se cumple la conservación de la masa, y así podemos hacer todo el balance, pues, de los caudales. Acá vemos, por ejemplo, que detectamos que habíamos supuesto el flujo de manera inadecuada de 3 a 4, en lugar va de 4 a 3. Entonces ahí también lo podemos detectar por el tema de la conservación. Entonces, por ejemplo, entran 36 más 3.1, o sea 37 más 3 saldrían 40, que sería, se conservaría la masa. Y acá lo de las presiones simplemente es, por ejemplo, se conoce la presión en el nodo 1 ya conocida, dependiendo de lo que entrega el tanque a la entrada del nodo. Entonces digamos en el nodo 2 la altura piezométrica va a ser, entonces vemos como vamos de 1 a 2, simplemente en 2 va a ser la presión de 1 menos las pérdidas que ocurren entre 1 y 2. Entonces las pérdidas que ocurren entre 1 y 2 acá están. Ahora, por ejemplo, en 3 vemos que va de 2 a 3 por el gradiente. Acá se ve la línea del gradiente. Entonces, en ese sentido, la cota piezométrica en 3 va a ser igual a la cota en 2 menos las pérdidas de 2,3. O sea, va a ser cota en 2 menos las pérdidas 2,3. Y así sucesivamente están como todas las presiones en cada uno de los nodos a partir de la conocida y teniendo en cuenta la configuración del sistema. Entonces aquí concluye el problema. Acá vemos que para el método de Hardy-Cross no se emplea mucho, por lo que requiere cierto trabajo y requiere unas suposiciones iniciales de caudales que sean como pertinentes, que sean coherentes. En cambio, otros métodos más recientes no necesariamente tienen que ser los caudales coherentes, lo que implica
una ganancia de tiempo, porque en redes grandes asumir esos caudales es en sí, para un municipio grande, es un gran trabajo. Entonces, bueno, aquí les dejo, muchísimas gracias, cualquier duda estaré atento. Hasta la próxima.